chicos, nosotros somos el grupo número 3, conformados por Brian Franco, Génesis Rojas, Edson Cárdenas, Jennifer Rueda, Lester Suárez Mendieta y quienes habla, Juan Andrés Prado, y vamos a hablar sobre el capítulo de equilibrio y elasticidad. Hola, mi nombre es Juan Andrés Prado González y voy a hablarles sobre el tema número 1, condiciones de equilibrio, del capítulo equilibrio y elasticidad. Vamos a dar una pequeña introducción sobre a qué se refiere con condiciones de equilibrio. Dice que son las leyes que rigen la estática, y a su vez la estática es la ciencia que estudia las fuerzas que se aplican a un cuerpo para describir un sistema en equilibrio. Vamos a ver unos ejemplos de equilibrio. Tenemos cuando una persona se encuentra en una cuerda floja. Lo que trata de hacer esta persona es ejercer una fuerza física para no caerse y a su vez mantener el equilibrio. También tenemos cuando hacemos girar una pelota de básquet con nuestros dedos y lo que tratamos de hacer es equilibrarlo en un punto para no dejarlo caer. Y también tenemos cuando aprendemos a montar una bicicleta o queremos aprender a montar una bicicleta, lo que tratamos de hacer es llevar la bicicleta en línea recta y a su vez mantener un equilibrio. Una vez visto esta pequeña introducción y estos pequeños ejemplos, entonces diremos que un sistema está en equilibrio cuando los cuerpos que lo forman están en reposo, es decir, sin movimiento. Las fuerzas que se aplican sobre un cuerpo pueden ser de tres formas. Tenemos las fuerzas angulares, fuerzas colineales y las fuerzas paralelas. Hablaremos de manera breve cada una de estas fuerzas. Como primero tenemos las fuerzas angulares. Dos fuerzas se dice que son angulares cuando actúan sobre un mismo punto formando un ángulo. Ejemplo, tenemos aquí dos personas que están jalando un cuerpo y que a su vez sus fuerzas 1 y 2 están regidas en un mismo punto formando un ángulo. Y a esto es lo que conocemos como fuerzas angulares. Tenemos ahora las fuerzas colineales. Dos fuerzas son colineales cuando la recta de acción es la misma, aunque las fuerzas pueden estar en la misma dirección o en direcciones opuestas. Ejemplo, tenemos que una persona está empujando una carreta y a su vez tenemos que un caballo está jalando la carreta. Entonces tenemos la fuerza número 1, que es la fuerza ejercida por la persona, y la fuerza número 2, que es la fuerza ejercida por el caballo. Entonces, como podemos darnos cuenta, las dos fuerzas están en sentido y en dirección iguales. Acá tenemos otro ejemplo muy similar. Tenemos la fuerza de dos caballos que están jalando una carreta y tenemos la fuerza número 1 y la fuerza 2. Y diremos que estas fuerzas están en sentido y direcciones iguales. A esto es lo que conocemos como fuerzas colineales. Ahora tenemos las fuerzas paralelas. Dos fuerzas son paralelas cuando sus direcciones son paralelas, es decir, las rectas de acción son paralelas, pudiendo también aplicarse en la misma dirección o en sentido contrario. Aquí tenemos otro ejemplo de caballos que ejercen una fuerza sobre una carreta y tenemos la fuerza 1 y la fuerza 2. Entonces, a estas fuerzas que están representadas de esta manera, las llamaremos fuerzas paralelas. Ahora, muy bien, una vez visto un poco sobre la introducción y unos ejemplos de equilibrio, ahora vamos a aprender cuáles son estas condiciones de equilibrio. Sabemos que a nuestro alrededor podemos encontrar numerosos cuerpos que se encuentran en equilibrio. La explicación física para que esto ocurra se debe a las dos condiciones de equilibrio, que la veremos a continuación. La primera condición de equilibrio. Diremos que un cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación cuando la fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es nula, es decir, va a estar en reposo. Entonces utilizaremos la siguiente fórmula. Sumatoria de fuerzas es igual a 0. Ejemplo. Tenemos el ejemplo de los semáforos y avisos colgantes. Este es un ejemplo muy común en la vida diaria. Estos dispositivos de señalización
deben permanecer fijos para que cumplan sus funciones. Por lo tanto, se sujetan de cables, postes y varillas de tal forma que se cumpla la primera condición de equilibrio. Tenemos otro ejemplo. Consideremos un objeto que cuelga de una cuerda como se muestra en la figura. Sobre el objeto actúan dos fuerzas. Una de ellas es la tensión de la cuerda que impide que el objeto caiga y la otra es la fuerza de gravedad, la cual actúa sobre el objeto atrayéndolo hacia abajo. A dicha fuerza la definimos como el peso del objeto. Estas dos fuerzas van a hacer que nuestro cuerpo se encuentre en equilibrio. A continuación vamos a ver unas reglas para resolver el problema aplicando la primera condición de equilibrio. Lo primero que debemos considerar es que debemos tomar todas las fuerzas que actúan en el cuerpo. Como segundo, debemos trazar un diagrama de cuerpo libre y establecer un sistema coordenado cartesiano para poder tener mejor representado nuestras fuerzas. Como tercer punto, llevar a cabo la descomposición de las fuerzas sobre los ejes X y Y, es decir, hacer sumatoria de fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y. Como cuarto punto tenemos igualar a cero la suma algebraica de las componentes escalares, es decir, toda la sumatoria de fuerzas la vamos a igualar a cero porque estamos hablando de la primera condición de equilibrio. Y como último punto vamos a resolver el sistema de ecuaciones resultante. Vamos a ver un ejercicio de comprensión y dice así. Un bloque de 20 newton se suspende por medio de una cuerda sin peso que se mantiene formando un ángulo de 60 grados con la vertical mediante una cuerda horizontal. Hallar la magnitud de las tensiones 1 y 2. Como pueden ver, aquí nos está dando el gráfico de nuestro bloque que está suspendido por una cuerda sin peso y tenemos los siguientes datos. Nos da el peso del bloque que es igual a 20 newtons, nos da el ángulo con respecto a la vertical y nos dice que tenemos que hallar la tensión 1 y la tensión 2. El primer paso que debemos realizar es construir un diagrama de cuerpo libre, donde vamos a representar de mejor manera nuestras tensiones. En este caso tenemos la tensión número 1, que si se pueden dar cuenta está en el segundo cuadrante que es negativo, y a su vez este va a tener componentes en X y componentes en Y. También tenemos la tensión número 2 que va a estar en el primer cuadrante que es positivo, y a su vez este va a estar dirigido hacia la derecha. Y también tenemos la fuerza ejercida del peso, que es una fuerza que va hacia abajo. Muy bien, una vez representado nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X y Y. Vamos con la sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces, como les había dicho, tenemos que la sumatoria de X va a ser igual a 0. Entonces vamos a considerar todas las fuerzas que actúan sobre el eje X. Entonces, vamos a coger primero la fuerza positiva que va hacia la derecha, que es esta, que es la tensión número 2, menos la fuerza negativa. Recuerden que esta fuerza negativa es la tensión número 1 y que a su vez tiene componentes tanto en X como en Y. Entonces vamos a restar esta fuerza T1 en X, igual a 0. Entonces tenemos la tensión número 2 positiva menos la tensión número 1 y vamos a considerar el coseno de 30 grados porque estamos hablando que este ángulo se forma con respecto a la horizontal y lo igualamos a 0. Hacemos el respectivo despeje de ecuaciones y tenemos que la tensión 2 va a ser igual a la tensión 1 por el coseno de 30 grados. Una vez obtenido la sumatoria de fuerzas en el eje X, ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces empezamos diciendo, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Entonces vamos a buscar todas las fuerzas representadas en el eje Y. Tenemos la tensión 1, que recuerden, tiene componentes tanto en X como en Y, pero en esta ocasión vamos a considerar la componente en Y. Entonces ponemos T1 en Y positivo porque va hacia arriba. Entonces, muy bien, ponemos T1 en Y menos la fuerza opuesta, que es el peso.
Esas son las dos fuerzas que tenemos en el eje Y. Y a esta fuerza le igualamos a 0. Una vez que la hemos igualado a 0, vamos a poner que la tensión número 1 por el seno de 30 grados, porque estamos hablando con el eje vertical. Entonces se utiliza seno de 30 grados menos el peso igual a 0. Entonces, realizando el respectivo despeje de ecuaciones, tenemos que la tensión 1 por el seno de 30 grados va a ser igual a 20 newtons, que es el peso de nuestro bloque. Realizando este respectivo despeje de ecuaciones, tenemos que la tensión 1 va a ser igual a los 20 newtons dividido por el seno de 30 grados, y esto, a su vez, nos va a dar un resultado de 40 newtons. Una vez teniendo este resultado de nuestra tensión número 1, vamos a sustituir T1 en la ecuación 1. Y tenemos que la tensión 2 es igual a los 40 newtons por el coseno de 30, y esto va a ser igual a su vez 40 por 0.87, que es el coseno de 30, y a su vez nos va a dar la tensión 2, que es 34.81, y hemos encontrado tanto la tensión 1 y la tensión número 2, por lo cual tenemos resuelto el ejercicio. Ahora hemos hablado sobre la primera condición de equilibrio. Ahora vamos a hablar sobre la segunda condición de equilibrio. Para que un cuerpo esté en equilibrio de rotación, debe cumplirse la segunda condición, que dice: un cuerpo está en equilibrio de rotación cuando la suma de los momentos o torques de fuerzas que actúan sobre él respecto a cualquier punto debe ser igual a 0. Es decir, vamos a utilizar la siguiente fórmula: sumatoria de momentos o sumatoria de torques igual a 0. Vamos a dar unos pequeños ejemplos para entender mejor este concepto. Entonces aquí tenemos, en este caso, dos personas, una madre y una niña, o una mujer y una niña, que se están balanceando en un columpio. Entonces aquí va a haber un movimiento de rotación, por lo tanto va a haber momento o torque. Aquí también tenemos una llave francesa que está en este caso girando un tubo, podría decirse, y a su vez está realizando un torque. Aquí podemos ver en estas dos pequeñas imágenes cómo funciona esto de la segunda condición de equilibrio. Ahora, para resolver la segunda condición de equilibrio hay que tener en cuenta lo siguiente: el módulo es el producto de la fuerza por su brazo o por su distancia. Por lo tanto, podemos decir que el momento es igual a la fuerza por distancia. También hay que considerar que la dirección es perpendicular al plano que contiene la fuerza, y el punto o centro de momento es la que marca el eje de la tuerca. El sentido viene determinado por el avance o retroceso de la tuerca al hacer girar la llave, o cualquier momento o cualquier toque que estemos realizando. Ahora, esto es muy importante. Un momento se considera positivo si la llave gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Es decir, cuando nosotros estamos hablando del sentido antihorario, que es para acá, vamos a decir que es positivo. En cambio, cuando consideramos negativo, es en sentido horario al reloj. De esta manera, ahí consideramos que nuestra fuerza va a ser negativa. Ahora vamos a ver un ejercicio de comprensión que dice así: una barra sin peso se mantiene en equilibrio, tal como se muestra en la figura. Hallar el valor del peso, en este caso representado con la letra W. Aquí tenemos nuestra figura y tenemos nuestro soporte. En el diagrama de cuerpo libre se puede apreciar la fuerza R, que es la fuerza de reacción que ejerce el soporte sobre la barra. Aplicando la segunda condición de equilibrio sobre el punto R, tenemos que, aplicando la fórmula sumatoria de momentos en R, va a ser igual a 0. Y vamos a considerar esta como nuestra primera fuerza de 20 newtons con respecto a 3 metros, que es la distancia. Ahora, sabemos que este punto es nuestro soporte.
Entonces vamos a saber qué momento realiza esta fuerza de 20 newtons con respecto a este soporte. Sabemos que esta fuerza realiza una rotación antihorario. Entonces podremos decir que va a ser positiva. Por lo tanto, recordemos la fórmula de momento, que es igual a la fuerza por la distancia, y tenemos que la fuerza va a ser positiva porque está en sentido antihorario y por la distancia, que es 3 metros. Ahora vamos a considerar la fuerza del peso con respecto a este soporte. Tenemos que el peso va hacia abajo con respecto a este soporte. Vamos a decir que la fuerza es en sentido horario, o sea que es negativa. Por lo tanto, nuestra fuerza va a ser negativa y le ponemos la W porque es lo que nos está pidiendo el ejercicio calcular por los 2 metros, que es su respectiva distancia. Y lo igualamos a 0 porque estamos hablando de un sistema de equilibrio. Entonces, despejando W, nos queda que es igual a los 20 newtons por los 3 metros dividido para 2 metros. Y el resultado que nos va a dar es de 30 newtons. Entonces, eso es lo que nos pedía el ejercicio. Bueno, chicos, aquí termina la explicación. Espero que les haya quedado claro sobre cómo funciona la primera condición y segunda condición de equilibrio. Muchas gracias. Mi nombre es Brian Franco y yo voy a hablar sobre el centro de gravedad. El centro de gravedad es un punto imaginario de la aplicación de la resultante de todas las fuerzas de gravedad que actúan sobre las distintas porciones de materiales de un cuerpo, de tal forma que el momento respecto a cualquier punto de esta resultante aplicada al centro de gravedad es el mismo producido por los pesos de todas las masas de los materiales que constituyen dicho cuerpo. La importancia de la gravedad. La gravedad es la fuerza que los objetos celestes ejercen con el respecto de otros objetos. Fuerza que tiene un carácter atractivo. Esto significa que cualquier objeto tendrá que ser atraído en diversas medidas por un planeta, una estrella, una luna, etc. La gravedad es por lo tanto un elemento enorme de importancia a la hora de realizar consideraciones astronómicas, por lo cual siempre existirá en este sentido una fuerza significativa. El centro de masa y centro de gravedad. El centro de masa y centro de gravedad coinciden cuando el cuerpo está en un campo gravitatorio uniforme, es decir, cuando el campo gravitatorio es de magnitud y de dirección constante en toda la extensión del cuerpo. El centro de masa. El centro de masa es un sistema de partículas, es un punto a que muchos efectos se mueven como que si fuera una partícula de masa igual a la masa total del sistema sometida a la resultante de las fuerzas que actúan sobre sí mismo. Nosotros para calcular el centro de masa tenemos que tener como referencia un eje, para cual podemos ir a calcular nuestras dichas masas. Podemos calcular X, Y y Z. Y también podemos calcular sus radios, que son, el radio es el vector componente. La localización y el uso del centro de gravedad. Cuando un cuerpo actúa sobre la gravedad, se apoya sobre un punto o se cuelga en este. El centro de gravedad siempre está directamente abajo o arriba de dicho punto de suspensión. Si estuviera en otro lugar, el peso tendría una torca con respecto al punto de suspensión y el cuerpo no estaría en equilibrio de rotación. Como por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un objeto de forma irregular. Nuestro ejemplo es que nosotros cogemos una taza desde un punto, la cual hará una línea vertical que se extiende hasta abajo. Y nuestro segundo punto será coger la taza desde el punto del punto del siguiente lado. Esta formará otra línea, la cual se unirá y formará nuestro centro de gravedad, que sería estos dos puntos. Se cruzan las líneas y justo donde el pequeño punto que se han cruzado, será nuestro punto de gravedad.
Acá tenemos otro ejemplo, la cual tenemos tres automóviles y dos automóviles y un camión, la cual nos damos cuenta que el camión tiene el punto de gravedad más alto, lo cual tendrá una inclinación menor a la cual el auto pequeño que vemos que está a punto de volcarse y no está dentro de su área de soporte. A diferencia que tenemos el carro el primerito, el cual él sí está en su punto de gravedad y está dentro del centro, casi dentro del centro del área de soporte, la cual permitirá que nuestro carro esté en equilibrio. A continuación voy a mostrar un ejercicio la cual nos ayudará a entender mejor nuestro tema. El ejercicio consiste: el centro de gravedad de un objeto irregular de 5 kilogramos se muestra en la figura. Usted necesita mover el centro de gravedad 2.20 centímetros a la izquierda pegándole una masa pequeña de 1.5 kilogramos, la cual por ende se considerará parte del objeto. Nuestra pregunta dice: ¿dónde deberá pegar esta masa adicional? Bueno, como primer paso para resolver este ejercicio debemos de realizar dos dibujos. Bueno, en nuestro primer dibujo nos damos cuenta que aquí tenemos nuestro centro de gravedad, por lo cual nuestro centro de gravedad tendrá un peso. Este peso viene constituido de masa por la gravedad. En este caso vamos a utilizar masa M mayúscula, la cual significa masa original. El ejercicio nos dice que agreguemos una masa adicional mínima, la cual la masa mínima es de 1.5 kilogramos. Esto no quiere decir que la masa tendrá un peso, la cual este peso le vamos a llamar peso mínimo, donde está constituido por masa por la gravedad. A continuación, en nuestra siguiente figura, nosotros damos por entendido que este objeto de aquí, nuestra masa que nosotros hemos agregado, ya está soldada o pegada, o sea, ya se transforma en un nuevo centro de gravedad, por lo cual nuestro centro de gravedad nuestro nuevo centro de gravedad va a tener un nuevo peso. Este peso le vamos a llamar el peso número 2, que es igual a la masa original más la masa mínima por la gravedad. Cabe recalcar que nuestra masa debe tener una distancia. Vamos a calcular nuestra distancia a la cual va a constituir su punto de equilibrio, a la cual debe estar colocada. Tenemos que tener en cuenta que en nuestros dos dibujos, nuestro punto de referencia de la torca deben ser iguales, por lo que nos queda nuestro torque lo vamos a hacer en referente a nuestra primera masa, hasta nuestra masa mínima. Por lo igual nos queda peso mínimo por la distancia, y nuestro torque número 2 nos va a quedar igual a peso 2 por 2.20 centímetros. Ahora procedemos nosotros a igualar. Nos va a quedar de esta forma. Nos va a quedar peso por la distancia es igual a peso 2 por 2.20 centímetros. Ahora procedemos nosotros a reemplazar nuestros valores, por lo cual nos quedará la masa original por la gravedad por la distancia, que va a ser igual a la masa original más la masa mínima por la gravedad por los 2.20 centímetros. En este caso nos damos cuenta que podemos nosotros simplificar la gravedad, por lo cual simplificamos, y ahora nos toca despejar para nosotros poder encontrar la distancia a la cual debemos colocar nuestra masa.
despejado nos queda distancia es igual a la masa original más la masa mínima sobre la masa mínima multiplicado para los 2.20 centímetros. Al reemplazar valores nos queda 5 más 1.5 dividido para 1.5 multiplicado por 2.2 centímetros. Nos da un resultado de 9.53 centímetros. Esto nos quiere decir que la distancia se coloca a 9.53 centímetros a la izquierda para que nuestro centro de gravedad del nuevo cuerpo sea a 2.20 metros de distancia. Gracias. Bueno, a continuación de haber tratado el subtema 11.2, a continuación trataremos el subtema 11.3, que nos dice la resolución de problemas de equilibrio de cuerpos rígidos. Este es un subtema de nuestro capítulo 11, el cual trata de la elasticidad y el equilibrio. Bueno, ¿qué es la resolución de problemas de equilibrio de cuerpos rígidos? Son solo dos los principios claves del equilibrio de cuerpos rígidos. La suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo debe ser 0 y la suma de las torcas con respecto a cualquier punto de nuestro cuerpo debe ser 0. Por sencillez, limitaremos nuestra atención a situaciones en las que podamos tratar a todas las fuerzas como si actuaran en un solo plano, los cuales llamaremos X y Y. Eso quiere decir que nos concentraremos en la fuerza en el eje de las X o las fuerzas en el eje de las Y, dependiendo de nuestra conveniencia. Aquí abajo podemos observar las fórmulas, como quien dice. La primera condición que nos dice que la sumatoria de fuerzas en el eje de las X es igual a 0, y la segunda de nuestra misma primera condición que nos dice que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Y nuestra segunda condición de equilibrio nos dice que nuestra sumatoria de torques o momentos debe ser igual a 0. Bueno, a continuación trataremos un ejemplo. Nos dice, tenemos una viga de 6 metros de largo y 30 kilogramos de masa. A 2 metros del lado izquierdo tiene un soporte. ¿A qué distancia y lado del soporte debe estar la persona parada para que se encuentre en equilibrio? Cabe recalcar que es una persona de peso de 55 kilogramos, de masa 55 kilogramos. Bueno, aquí ya tenemos nuestro bosquejo, nuestro esquema, en el cual tenemos la viga de 6 metros de largo con nuestra masa de 30 kilogramos. Nos dice que a 2 metros del lado izquierdo tiene nuestro soporte. Y la persona que tiene 55 kilogramos. Nos dice de qué lado se tiene que parar la persona. Eso se refiere al lado izquierdo o derecho de nuestro soporte. Por lógica sería del lado izquierdo, dado que nuestra viga tiene un peso. Y para hacerlo tiene que ser de este lado para que nuestra viga y nuestra persona se encuentren en reposo. Bueno, ¿qué hacemos primero? Aquí procedemos a hacer lo siguiente. Tenemos que la sumatoria de torques o momentos es igual a 0 y nuestra sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Primero hallamos el peso de la persona y el peso de la viga, dado que nos dieron las masas de ambos. Bueno, tenemos que la persona tiene una masa de 55 kilogramos, por la gravedad que es 9.8, nos da que tiene un peso de 539 newtons. Y el peso de la viga sería la masa que es 30 kilogramos, por nuestra gravedad que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Eso nos da como resultado que es igual a 294 newtons.
Ahora, ¿qué procedemos a hacer? Ya tenemos los pesos de ambos. Sabemos que nuestra viga tiene una distancia de 6 metros y es horizontal. Eso quiere decir que es paralela al eje de las X. Y si tiene un peso, el centro de gravedad va a ser en el centro, o sea, a 3 metros del lado izquierdo o 3 metros del lado derecho. Y si queremos trabajar algún torque, desde el centro va a partir la fuerza de nuestra viga. Bueno, procedemos a hacer la sumatoria de torques aquí. Tenemos 539 newton de la persona. La distancia a la que queremos hallar es esta X por X, porque estamos haciendo torque con respecto a nuestro soporte. Menos 294 newtons por aquí hay 1 metro. Recuerden que si la persona está de este lado, el peso va hacia abajo, hace girar nuestro esquema, lo hace girar en sentido antihorario. Por ende, sale que es positivo. Y la fuerza de la viga que va para acá lo hace girar en sentido horario. Por ende, lo hemos puesto negativo. Déjenme borrar un poco los gráficos. Bueno, ya. Y entonces el peso de la viga, que es 294 newtons por 1 metro. 1 metro porque hay 1 metro desde el soporte al centro de gravedad, que aquí hubiera en total 3 metros. 3 metros. Ya, esto aquí es igual a 0. Ahí despejamos la X. Y nos sale que 294 dividido para 539, o sea que X es igual a 0.54 metros. Eso quiere decir que la persona debe pararse exactamente a 0.54 metros hacia la izquierda de nuestro soporte para que se encuentre en reposo. Si avanza un poquito más a la derecha o un poco más a la izquierda, ya no estaría en reposo nuestro sistema. Esa es nuestra instancia exacta. Bueno, procedemos a hacer otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo, nos dice, una viga homogénea de 125 kilogramos está soportada por 2 cables, como se muestra en la figura. Una persona de 75 kilogramos se encuentra a la cuarta parte de la longitud de la viga a partir del punto 0 U. Calcular las tensiones que soportan los cables que sostienen a la viga. O sea, vamos a hallar las tensiones de este cable y de este cable. Bueno, ¿qué hacemos primero? Primero hacemos nuestro bosquejo, nuestro análisis, nuestro esquema de los pesos, la descomposición de los pesos, etc. Tenemos que ambas tensiones van hacia arriba. Los pesos, el peso de la persona y el peso de la viga va hacia abajo. Aquí de nuevo tenemos que Bueno, a continuación tenemos el mismo caso de nuestra viga anterior. Tenemos que es una viga horizontal, que es paralela al eje de las X, por lo tanto su centro de gravedad es desde el centro. Desde el centro y su peso de la viga es de 125 kilogramos, su masa. Bueno, aquí tenemos el procedimiento para resolver el ejercicio. Tenemos que nuestra sumatoria de torques es igual a 0 y nuestra sumatoria de fuerzas es igual a 0. Vamos a hacer nuestra sumatoria de
fuerzas en el eje de las Y. ¿Qué pesos tenemos en el eje de las Y? Vamos a nuestro bosquejo y vemos que la tensión, que es hacia arriba, nuestra tensión 2, que es hacia arriba. Aquí recuerden que utilizamos positivo hacia arriba, negativo hacia abajo, hacia la derecha positivo y hacia la izquierda positivo en el eje de las X. Y tenemos nuestro peso, que es el peso de la persona que va a estar en este punto de aquí y es hacia abajo, y el peso de nuestra viga que va desde el centro, que es hacia abajo. Ahí, una vez en nuestra sumatoria de fuerzas en el eje de las Y, tenemos la tensión 1 más la tensión 2 positivas, menos ambas masas que son hacia abajo, recuerden, negativas. Y ahí nos da que tensión 1 más tensión 2 es igual a 200 newtons. Tenemos una ecuación y dos incógnitas. Por lo tanto, debemos de encontrar una de las incógnitas o encontrar otra ecuación para así poder despejar. Hacemos nuestra sumatoria de momentos. Nuestra sumatoria de momentos o torque desde el punto 0 o el punto O, como ustedes le quieran ver aquí y aquí. Nos dice que la persona está parada a una cuarta parte de una cuarta parte de la longitud de la viga. Suponiendo que la longitud total de la viga va a ser L, la mitad sería L medio, desde nuestro punto 0 hasta el centro de gravedad de la viga. Y como la persona está a una cuarta parte, será L cuarto, la distancia de la persona con respecto a nuestro punto 0, desde el cual trabajaremos el momento o torque. Entonces, tenemos 75 kilogramos masa de la persona por L cuartos, más 125 la masa de nuestra viga por L medios, más, no, menos, porque la tensión va para arriba, la tensión 2 por L total, que sería toda la distancia que hay hasta T2. Recuerden que en nuestro torque aquí no lo he puesto, pero también va el torque 1. ¿Por qué lo hemos excluido el torque 1 de nuestra ecuación? Porque la distancia del torque 1 con respecto a nuestro punto O a trabajar es igual a 0. Y si multiplicamos la tensión 1 por 0 nos daría 0. Por lo tanto la excluimos de la fórmula. También se la debería de poner, pero lo he excluido. Bueno, tenemos 75 L cuartos. ¿Qué podemos hacer ahí? Simplificar. La cuarta parte de 75 dividimos 75 para 4. Dividiendo eso nos sale que es 18.75 L. 125 lo dividimos para 2, la mitad, 62.5 L, menos la tensión 2 en L. Tenemos que nuestras tres valores tienen un valor en común, que es L. ¿Qué procedemos a hacer? A sacar el factor común, que sería L. Y L lo mandamos al otro lado a dividir con 0. Sabemos que todo número dividido para 0 es igual a 0 mismo, por lo tanto todas nuestras L's se anulan. ¿Y qué nos queda? Nos queda que la tensión 2 y dos valores. Despejamos la tensión 2 y nos da que la tensión 2 es igual a 81.25 newtons. Ya tenemos la tensión 2. Procedemos a hallarlo a reemplazarlo en nuestra ecuación de acá. Tenemos que tensión 1 más 81.25 es igual a 200 newtons. Entonces, la tensión 1 es igual a 118.75 newtons, porque nuestro 81 pasa al otro lado a restar. Y estas serían nuestras dos tensiones. Bueno, eso es todos los ejercicios que les traigo. A continuación mi compañero allá va a hablar sobre el tema 11.4, que a continuación les explica. Muchas gracias.
Hola chicos, mi nombre es Génesis Rojas y yo les voy a hablar sobre el esfuerzo, deformación y módulos de elasticidad. Antes que todo, ¿qué es el esfuerzo? El esfuerzo es la fuerza que hace un elemento de la estructura para no ser deformado por las cargas que éste vaya a recibir. Existen 5 tipos de esfuerzos, los cuales podemos ver que nos dice que es el esfuerzo por compresión, tracción, flexión, torsión y cortante, que ya lo vamos a explicar un poquito mejor en la siguiente diapositiva. Como podemos observar, el esfuerzo por compresión nos dice que es cuando las fuerzas tienden a chafarlo o aplastarlo. Como podemos observar, hay fuerzas que van para abajo y otras que van para arriba. Ambas van como que se van a encontrar en la misma dirección. Entonces tenemos que, aquí por ejemplo hay un moño. Entonces nos dice que al aplicar una fuerza tanto para acá y otra que vayan en el mismo sentido, lo que hacen es aplastar el elemento. Tenemos el esfuerzo por tracción, que nos dice que es cuando las fuerzas tienden a estirarlo o alargarlo. Entonces, si cogemos el mismo moño, dice que va una fuerza tanto para arriba y otra fuerza tanto para abajo, o sea, ambas como que en sentidos contrarios, aplicamos lo mismo. Una dice que va para acá y la otra va para acá. Entonces, como podemos observar, estiran al elemento. Tenemos también el esfuerzo por torsión, la cual nos dice que es cuando las fuerzas tienden a retorcerlo. Entonces nos dice que hay una fuerza que va tanto en este sentido como en este sentido de acá. Entonces veamos, una fuerza dice que va en este sentido y la otra que va en el otro sentido. Lo que hacen es retorcer el elemento. Tenemos también al esfuerzo por flexión, que nos dice que es cuando las fuerzas tienden a doblarlo. Como podemos observar, ahí la fuerza va como que en el centro del elemento. Entonces tenemos por aquí un elástico. Entonces nos dice que hay una fuerza que va justo en el centro. Por ejemplo, vamos a tomar la fuerza de mi mano, de mi palma. Entonces, si la ponemos en el centro, podemos observar que esto sí, lo va a doblar efectivamente. Tenemos el esfuerzo cortante, el cual, como su palabra mismo lo dice, su nombre mismo lo dice, es cuando las fuerzas tienden a cortar este elemento. Bueno, el esfuerzo de tensión. El esfuerzo de tensión se define como la fuerza perpendicular al área por unidad de área, aplicada a un objeto en sus extremos, para ejercer tracción sobre él. Gracias a esto es que se alarga. Sus dimensiones son de fuerza sobre área. Y para poderlo expresar mejor, como podemos observar ahí, nos dice esfuerzo de tensión es igual a la fuerza perpendicular sobre el área. La unidad del esfuerzo en el sistema internacional es la misma que utilizamos para la presión, que ya conocemos que es el pascal, que abreviado es PA y el cual equivale a 1 newton sobre metro cuadrado. Lo que es la deformación por tensión. La deformación por tensión de un objeto es igual al cambio fraccionario de longitud, que es el cociente de alargamiento, entre la longitud original, que como podemos observar es definida por L sub 0. La deformación por tensión tenemos la fórmula que es la longitud final menos la longitud inicial sobre longitud inicial, que es igual al alargamiento sobre longitud inicial. La deformación por tensión nos dice que es el estiramiento por unidad de longitud. Es el cociente de dos longitudes medidas siempre en las mismas unidades, de modo que es un número puro, no tiene unidades, es decir, que es adimensional. Nos dice que experimentalmente se observa que si el esfuerzo de tensión es lo bastante pequeño, el esfuerzo y la deformación son proporcionales. Aquí también encontramos lo que es el módulo de elasticidad, que se denomina módulo de Young y se lo denota con esta letrita que podemos ver que es como una forma de Y. Nos dice que el módulo de Young es igual al esfuerzo de tensión sobre la deformación por tensión. Aquí podemos observar una tablita en donde nos muestra los diferentes módulos de Young. Bueno, los módulos de Young de diferentes materiales. Como podemos observar, el aluminio tiene un módulo de Young de 7 por 10 a la 10. El latón tiene un módulo de Young de 9 por 10 a la 10. El cobre, uno de 11 por 10 a la 10. El cristal corona tiene un módulo de Young de 6 por 10 a la 10. El hierro, que es muy conocido, tiene uno de 21 por 10 a la 10. El plomo de 1.6 por 10 a la 10, el níquel de 21 por 10 a la 10 y el acero de 20 por 10 a la 10. Es uno de los materiales más comunes que están ahí expuestos. También podemos observar de que está también el módulo de volumen.
y el módulo de corte. Y como podemos ver, ambos tienen la misma equivalencia, o sea, las mismas unidades, que es en Pascal. Ahí observamos que dice que dado que la deformación es un número puro, las unidades de módulo de Young son las de esfuerzo, que son fuerza por unidad de área. También es importante conocer que un material con un valor grande de Young no se estira mucho. Se requiere como que de un esfuerzo mayor, más grande, para poder dar una deformación. Por ejemplo, el valor de Young para el acero, para el acero colado, que es de 2 por 10 a la 11 pascales, es mucho mayor que el de hule, que es de 5 por 10 a la octava pascal. La deformación por comprensión dice que de un objeto en comprensión se define del mismo modo que la deformación por tensión, pero el alargamiento tiene la dirección opuesta. Nos dice que el módulo de Young de muchos materiales tienen el mismo valor para esfuerzos de tensión y de comprensión. Los materiales compuestos como el concreto o el hormigón son una excepción, ya que pueden soportar esfuerzo de compresión, pero fallan bajo un esfuerzo de tensión comparable. Aquí tenemos un ejemplo. Nos dice que en muchas situaciones los cuerpos experimentan esfuerzos de tensión y comprensión al mismo tiempo. Entonces aquí tenemos este ejemplo de una viga horizontal que está apoyada en sus extremos y se pandea con su propio peso. Entonces la consecuencia, lo que se produce es que la parte superior de la viga, como podemos observar, está en compresión y la inferior en tensión. Dice que en la línea central de la viga no hay comprensión ni tensión, así que esta parte puede tener una sección pequeña, lo cual ayuda a reducir el mínimo peso de la viga y también reducir el esfuerzo. Aquí tenemos otro ejemplo. Nos dice que una varilla de acero de 2 metros de longitud tiene un área transversal de 0.30 centímetros cuadrados. La varilla se cuelga por un extremo de una estructura de soporte y después un torno de 550 kilogramos se cuelga del extremo inferior de la varilla. Nos dice que encontremos el esfuerzo, la deformación y el alargamiento de la varilla. Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta o recordar son las fórmulas que vimos anteriormente del esfuerzo de tensión y la deformación por tensión, que la podemos observar aquí, donde el esfuerzo de tensión es igual a la fuerza perpendicular sobre el área. Y la deformación por tensión es igual al alargamiento, que es la diferencia entre la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. Entonces, procedemos a ejecutar, a resolver. Entonces, tenemos la fórmula de esfuerzo, que es fuerza sobre el área. Nuestra fuerza en este caso va a ser el peso de este elemento, el cual nos dice que tiene una masa de 550. Entonces, para encontrar su peso, lo que tenemos que hacer es multiplicar esa masa por la gravedad. Multiplicamos los 550 por los 9.8 o 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. El área nos dice que tiene 0.30 centímetros cuadrados. Entonces, para convertirla a metro cuadrado nos equivale a 3 por 10 a la menos 5. El cual, el resultado de esta operación nos da 1.8 por 10 a la octava pascal. Entonces ya tenemos nuestra primera incógnita, que es encontrar el esfuerzo. Ya tenemos nuestro esfuerzo. Ahora, para encontrar lo que es la deformación, asimismo nos dice que es el alargamiento sobre la longitud inicial, que a su vez es igual al esfuerzo sobre el módulo Young. Nos dice que el esfuerzo, que ya lo encontramos, que es de 1.8 por 10 a la octava pascales, sobre el módulo de Young del acero, que si lo podemos observar en la tablita de acá, nos dice que el módulo de Young del acero es 20 por 10 a la 10. Entonces, comenzamos a ejecutar el 1.8 por 10 a la octava pascales sobre 20 por 10 a la 10 pascales, lo que nos da nos equivale a 9 por 10 a la menos 4. Y como ya lo mencioné anteriormente, la deformación no tiene unidades. Vamos a ver, nos dice que es adimensional. Entonces, por eso podemos ver que no tiene ninguna unidad, ya que estamos dividiendo pascal entre pascal. Lo que hacemos es simplificarlo y ya tenemos un valor, un número puro. Entonces, nos pide también el alargamiento.
El alargamiento lo podemos obtener de la fórmula anterior que nos dice que solo nos toca despejar. Despejamos el alargamiento, que es igual a la deformación por la longitud inicial. Entonces podemos observar aquí. La deformación, ¿cuánto obtuvimos? 9 por 10 a la menos 4. Por la longitud inicial, que tenemos que es 2 metros de longitud, solo hacemos la respectiva multiplicación y nos da 0.018 metros, que es igual a 1.8 milímetros. Una vez explicado este ejercicio, espero que hayan podido comprenderlo. Y eso, chicos. A continuación van a seguir mis compañeros hablando sobre este capítulo 11 de equilibrio y elasticidad. Muchas gracias. Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la elasticidad y la plasticidad. La ley de Hawking nos dice que la proporcionalidad del esfuerzo y la deformación estática tiene un intervalo de validez limitado. En las sesiones anteriores utilizamos la frase que dice: si las fuerzas son tan pequeñas, estas obedecen a la ley de Hawking. ¿Cuáles son exactamente las limitaciones de la ley de Hawking? Sabemos que si tiramos de cualquier cosa, la aplastamos o la torcemos lo suficiente, esta se romperá o se doblará. ¿Podemos ser más precisos con eso? Primero tenemos que examinar de nuevo lo que es el esfuerzo y la deformación por tensión. Supongamos que si graficamos el esfuerzo en una función de deformación, si se obtiene la ley de Hawking. La gráfica será una recta pendiente igual al módulo de Young. Aquí está la figura 1.8, donde nos muestra que la gráfica de deformación de esfuerzo es típica en un metal como el cobre o el hierro blando, la deformación se muestra como un porcentaje de alargamiento en la escala horizontal, como pueden ver en la gráfica, en la escala horizontal. No es muy uniforme después de la primera proporción de la curva, como se dan cuenta. Hasta la deformación menor que es del 1% en la primera proporción de la línea. Es una línea recta, disculpen. ¿Qué indica un comportamiento de la ley de Hawking? Es como el esfuerzo directamente proporcional a la deformación. Esta proporción rectilínea termina en el punto A. Se pueden dar cuenta que va del comportamiento elástico hasta el límite de proporcionalidad, que es el punto A. Aquí está en la figura. Y de ahí nos dice también que el esfuerzo del punto se denomina límite de proporcionalidad, como les acabo de mencionar. El esfuerzo del punto se llama límite de proporcionalidad. También nos dice que hasta el punto B, el esfuerzo y la deformación ya no son proporcionales. Y no se obedece ya la ley de Hawking. Desde el punto hasta el punto B ya no nos obedece lo que es la ley de Hawking. Si la carga se retira gradualmente, partiendo de cualquier punto entre el punto 0 y B, o la curva sigue siendo inversa hasta el material que se recupera la longitud original. La deformación es inversible. Esta deformación es inversible y las fuerzas son conservativas. La energía del esfuerzo, la energía introducida en el material para causar la deformación se recupera cuando se elimina el esfuerzo de la región OB. Y decimos que el material tiene un comportamiento elástico. El punto B, donde termina la región, y es el punto de alargamiento y el esfuerzo. Y en este punto se domina el límite elástico. También les quiero decir que si aumentamos
si aumentamos el esfuerzo más allá del punto B, la deformación sigue aumentando. Y si retiramos la carga del punto más allá del punto B, digamos hasta el punto C, el material no se recupera su longitud original. Y no recupera la longitud original. Si no, sigue siendo una línea recta como se muestra en la figura. Se va así. Disculpen. Como se muestra en la figura, sigue siendo una línea recta. También nos dice que se produce un aumento más grande de la formación, incrementa relativamente pequeño del esfuerzo. Que el aumento grande de la deformación de un incremento relativamente pequeño del esfuerzo hasta llegar al punto D, con el que se presenta la factura. Aquí está el punto D de la factura. También nos dice que el comportamiento del material B y D se denomina un flujo plástico o deformación plástica. También tenemos que una deformación plástica es inversible, o sea, ya no vuelve a su estado original, es inversible, y se eliminan los esfuerzos del material, no se vuelve a su estado original. En algunos materiales se presenta la deformación plástica considerable entre el límite elástico y el punto de factura. Como aquel de cuyas proporciones se grafican en la figura punto 8. En esta figura, decimos que tales materiales son deductibles y que en cambio si la factura se presenta poco después del rebase del material del límite elástico, decimos que el material es bradizo, disculpen. Decimos que el material es bradizo. Un alambre de hierro blando puede sufrir estiramiento permanente, permanente considerable, sin romperse. Es dúctil y en una cuerda de acero de piano se rompe después de alzar su límite elástico o quebradiza. O sea, si este alambre pasa de su límite de esfuerzo, se vuelve, de su límite elástico, se vuelve quebradizo hasta el punto de romperse. Aquí les voy a mostrar un diagrama de esfuerzo de deformación típico que huye al vulcanizado. Las curvas son diferentes para el aumento y la disminución del esfuerzo. Este fenómeno se llama histeris elástica. Esta de aquí es la curva de deformación del esfuerzo creciente estirando un objeto. Esta de acá es la curva de deformación para el esfuerzo decreciente, o sea, cuando deja que el objeto se recupera su forma original. O sea, dependiendo del material, va a recuperar su forma original. Digamos, una liga de plástico, al estirarla, se genera una curva de deformación de esfuerzo, para un esfuerzo creciente. O sea, está estirando el objeto, o sea, la liga se está estirando. Y cuando esta se deja de estirar, esta va poco a poquito recuperando su tamaño original. Si nosotros aplicamos cierta cantidad de fuerza, hasta el punto de que esta se llegue a volver quebradiza, igual vuelve a recuperar su tamaño original. Pero si aplicamos más de su límite de elasticidad, esta se rompe. Aquí tenemos disculpen. A ver, también tengo que decirles algo muy curioso de esto que puede ocurrir cuando un objeto se estira y luego se deja de relajar. Ya les hablé.
También les digo que el esfuerzo requerido para causar la fractura del material se denomina esfuerzo de rotura o resistencia al límite. También podemos llamarlo como esfuerzo de tensión a la resistencia de tensión de dos materiales. Digamos que dos tipos de acero, otro ejemplo podría ser que dos tipos de acero puedan tener constante elástica, similares, pero de esfuerzos de rotura muy distintos. O sea, que su constante elástica, o sea, su cantidad de elasticidad puede ser la misma, pero al momento de ejercer cierta fuerza en uno contra uno y el otro, puede ser distinta la fuerza de ruptura. Digamos que en uno aplico una fuerza de unos 500 aplico una fuerza de unos 500 newtons y en la otra aplico una fuerza de unos 600 newtons. Disculpen, si en una aplico una fuerza de unos 500 newtons y en la otra también aplico una fuerza de 500 newtons, esto no quiere decir que las dos, al aplicarle esa fuerza, las dos se van a romper. Puede que una de ellas aguante más y llegue a un punto de quebradizo y la otra se llegue a quebrar, se llegue a romper. Bueno, continuando puede ser también el factor de la conversión. Digamos que el factor de conversión sea 0.9 por 10 a la 8 pascales, es que es igual a 10.000 decía que puede ser igual a 10.000 pis. Aquí les voy a mostrar más práctico, les voy a mostrar lo que es la tabla 11.3 que nos muestra los esfuerzos de ruptura de cada material. Digamos, el aluminio tiene un esfuerzo de ruptura de 2 puntos por 10 a la octava y el latón tiene un esfuerzo de ruptura de 4.7 por 10 a la octava y el vidrio tiene un esfuerzo de ruptura de 10 por 10 a la octava. Dependiendo del material va a tener su esfuerzo de ruptura. A continuación les voy a dar unos ejemplos de lo que acabamos de ver, de todo lo que acabamos de ver, para que entiendan más o menos de qué va el tema. Por ejemplo, tenemos lo que aquí dice, un alambre circular de acero de 2 metros de longitud no debe estirarse más de 0.25 centímetros. Cuando se aplica una tensión de 400 newtons a cada extremo, ¿qué diámetro de mínimo debe tener? O sea, aquí vamos a utilizar lo que es las fórmulas del módulo de Young. O sea, la fórmula dice que el módulo de Young es igual al esfuerzo de tensión por la deformación por tensión. Aquí lo que hacemos son reemplazar, lo que hacemos es hacer una... Como iba diciendo, aquí tenemos la fórmula del módulo de Young y lo que hacemos aquí es despejarla para sacar la fórmula. Decimos que el módulo de Young es igual a 2.0 por 10 elevado a 11 pascales. Y aquí tenemos lo que es tenemos que el área es igual a 2.0
2.00 metros por 400 newtons, que es la fuerza, la tensión que se aplica. No, permiso. Y aquí tenemos vuelta lo que es el modo de Young por la longitud que tenemos aquí por la longitud, que aquí la convertimos a metros, de 0.25 centímetros, la convertimos a 0.25 por 10 a la menos 2 metros, que es notación científica. Aquí realizamos la operación y nos sale que el resultado es área igual a 1.6 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Aquí seguimos realizando la operación. Nos dice que área también es igual a pi por radio al cuadrado, que esto a su vez es igual a, que el radio es igual a, tenemos que hacer un despeje, de radio igual a, espera un momentito. Ya, decía que aquí lo que tenemos para encontrar también el diámetro es buscar lo que es el radio. Para eso utilizamos la fórmula de área igual a pi sobre radio al cuadrado. Lo que hacemos es un despeje y ponemos que radio es igual a raíz cuadrada. Que es igual a raíz cuadrada de 1.6 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado, dividido para pi, que eso nos da como resultado 1.7 por 10 a la menos 4 metros. De ahí lo que hacemos solamente es reemplazar valores en lo que es el diámetro. El diámetro es igual a 2 por radio, que esto es igual a su vez a el valor de aquí multiplicado por 2, que nos da por resultado 1.4 por 10 a la menos 3, que es igual metros, que tenemos que transformarlos a milímetros, porque el ejercicio nos dice en milímetros, o sea, de metros a milímetros, que nos da 1.4 milímetros. Otro ejemplo podría ser el de aquí, que dice una joven mujer de baja estatura, déjame poner en pantalla grande. Una mujer de baja estatura distribuye su peso de 500 newtons igualmente sobre los tacos altos de los zapatos. Cada tacón tiene una área de 0.750 centímetros al cuadrado. La primera literal dice A. ¿Qué presión ejerce cada tacón sobre el suelo? B. Con la misma presión, ¿cuánto peso podría soportar las sandalias planas, cada una en su área de 200 centímetros al cuadrado? Para esto primero tenemos que hacer para el primer literal lo que hacemos es la fórmula de P igual a fuerza sobre área, que P es presión, que es igual a presión, o sea, presión igual a fuerza sobre área. Ponemos lo que es la fuerza puesta por tacón, que viene a dar de 500 newtons a 250 newtons, dividido para el área, que viene a dar como de la área que viene a ser 0.750 centímetros al cuadrado, pero aquí la tenemos que transformar a metros. ¿Por qué a metros? Porque para poderlo transformar a pascales tiene que estar en metros. Entonces ponemos 0.75, en la conversión nos da, en su calculadora también pueden hacerlo, que es 0.75 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Esto a su vez transformado en pascales es igual a 3.33 por 10 a la sexta pascales. Y ahora hacemos el literal B, que nos da, ponemos aquí primeramente
ponemos lo que nos salió del literal A ponemos 3.33 por 10 a la sexta pascales por 2 y multiplicado por el área de cada zapato, que viene a ser 200 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado, que sea, ya les expliqué que tenemos que convertirlo de centímetros cuadrados a metros cuadrados para poder transformarlo. Esto nos da como resultado 133 K newtons y el ejercicio está resuelto. O sea que por cada área de 200 centímetros al cuadrado nos da 200, el peso que va a aguantar es 133 K newtons. Muchas gracias. Eso es todo eso es todo lo referente a mi tema. Espero que hayan entendido. Me despido.